le agradezco mucho al senador Vasconcelos. Él, usted lo sabe, preside la comisión precisamente de Relaciones Internacionales en la Cámara Alta. Senador, bienvenido. Qué gusto estar nuevamente aquí. Siempre un placer platicar contigo. El placer es absolutamente todo mío. La presencia de México en la ONU a lo largo de toda la semana ha sido nota, senador. Así es. En efecto, es que la semana pasada la canciller, nuestra nueva canciller, hizo una visita muy extensa, aprovechó toda la semana para ver a un sinnúmero de agencias de la ONU. Es una institución que ella conoce tan bien. Juega de local ahí, ¿no? Platicamos con ella. Absolutamente, absolutamente. Conoce al revés y al derecho esa institución. Yo creo que cubrió una enorme gama de temas, no solo en la conferencia de prensa que dio y en su discurso ante la Asamblea General, sino en la serie de reuniones en corto que tuvo con cualquier número de funcionarios importantísimos de la ONU. Tuvo un montón de bilaterales, también con cancilleres. Incluidos con los de la zona de conflicto. Habló con Kuleva y habló con Lavrov, ¿no? Así es. A ver, ¿qué sacamos en claro de la vocación mexicana en materia multilateral? Vemos un presidente poco afecto. Él dijo, mire, yo no voy a la ONU porque de todas maneras no me hacen caso y es una burocracia dorada. Usted desde el Senado de la República, ¿cómo ve todo eso? A ver, yo creo que en efecto la ONU tiene problemas serios, ha crecido enormemente a lo largo de los últimos 78 años. ¿Le podemos dar agua al senador, por favor? Aquí a lo largo de 78 años ha crecido. También hay que admitir que se ha burocratizado, que es una institución muy cara, pero sería mucho peor no tenerla, es lo que yo alego siempre, ¿no? Si uno ve, si uno compara cuál ha sido la función de la ONU, que ha durado 78 años hasta el día de hoy, con lo que fue la Sociedad de Naciones, que fue el antecedente, y que duró exactamente 19 años solamente, y no pudo impedir la Sociedad de Naciones la Segunda Guerra Mundial. No, la invasión de Etiopía. Bueno, claro, y muchos acontecimientos durante los 30, pero todos eran la Guerra Civil Española, pero fueron el preámbulo de la gran conflagración de la Segunda Guerra Mundial, y hay que decir, en estos 78 años de la ONU no ha ocurrido un conflicto de esa envergadura, en parte porque existe la ONU. Entonces, con todos sus problemas y, si se quiere, defectos, y ahora les digo cuál es, a mi modo de ver, el principal, qué bueno que exista la ONU. Como se me viene a la cabeza lo que decía Voltaire, si Dios no existiera, habría que inventarlo. Habría que inventarlo, sí. Si la ONU no existiera, habría que inventarla, ¿no? Hay un llamado muy apremiante por parte del secretario general desde hace ya varios días, el tema del medio ambiente y el calentamiento global. Dice, hemos pasado el calentamiento literalmente a la ebullición. A la ebullición. ¿Estamos tomándonos en serio el tema? Eso es, yo creo, uno de los grandes aciertos de este secretario general. Es de los pocos funcionarios internacionales o estadistas que se dan cuenta de la gravedad de un tema que, si tú me preguntas a mí, yo creo que ya nos rebasó, que ya no tiene remedio, lo cual no quiere decir que no tengamos que instrumentar acciones inmediatas, que hacer adaptación y mitigación, enérgicas, ¿no? Claro, la mitigación, además parar el daño. Si lo que ha ocurrido desde la revolución industrial ya dañó al planeta de una manera muy seria, pues evidentemente cada año que siga va a dañarlo muchísimo más, y a la especie humana en particular, ¿no? Entonces, el secretario general Guterres tiene la visión, la sensibilidad para entender que ese es el problema central, a mi modo de ver, de nuestro tiempo. Que además se encuadra bien, ¿no? Es como un portugués, estos muy enfáticos, que habla o marca frases de una manera muy clara. Le gusta poner las cosas en tono muy dramático, si uno quiere. Dramático. Pero este tema lo requiere. Pues tantas décadas de hablar del tema y no se hacía. Ni siquiera había una conciencia tan generalizada del problema climático como sí la hay hoy, sobre todo entre las generaciones que van a tener que vivir en ese mundo. Otro tema que palpita en distintas partes del planeta y claramente en nuestra región es el tema de la migración. En Marrakech firmaron un pacto por una migración
fin, un tipo de migración. Se ha firmado también un acuerdo en la Cumbre de las Américas, allá en Los Ángeles. Pero ¿cómo ves este tema? Y como dijo la canciller, dice, México lo ve, estamos ahí efectivamente en la frontera, pero nuestra brújula es clara, hay que humanizar ese fenómeno. Claro. Es decir, es otro tema como el del cambio climático sobre el que puede uno hablar y discutir por horas. Y yo recuerdo que desde los años 50 se había predicho, yo recuerdo un libro que produjo el Club de Roma, que ya anunciaba que las grandes migraciones de sur a norte, alrededor del mundo, no solamente en el hemisferio occidental, iban a ser uno de los temas centrales del siglo XXI. Bueno, como en el caso del cambio climático nadie hizo caso, empezaron siendo preocupaciones del ámbito académico sobre todo, y no es sino en los últimos años, ya que estamos inmersos en el problema, cuando la mayoría de los gobiernos se empiezan a dar cuenta de que es algo que tiene que ser, yo diría que no detenido, sino manejado precisamente con, sobre todas las cosas, respeto a la condición humana de los migrantes, porque independientemente de su situación jurídica, todos y cada uno son seres humanos. Claro. A eso creo yo que se refiere la canciller. Y en general, la política del presidente López Obrador siempre ha sido, ante todo, manejemos este asunto, este tema, poniendo por delante los derechos humanos. Pero estamos desbordados. Los ve uno a los migrantes, senador, en los trenes, en las calles, y no tienen albergues, no tienen el cuidado que merecería cualquier persona. Yo creo que en parte el problema es que se trata de un asunto que ninguna nación por sí sola puede resolver, ¿no? Por definición es un problema que tiene que ser abordado por dos o más bien por muchos países. Hoy el presidente reiteró la idea del pacto global. Lo que no sé es qué asidero podría tener un pacto así. Bueno, ahí ya entramos en la problemática de la ONU, pero nada más quisiera subrayar que es muy importante que tengamos en cuenta, ningún país por sí solo puede resolverlo, ¿no? Ni manejarlo siquiera. Entonces se necesita ahí sí de la acción concertada de muchas naciones, y no solo en este hemisferio, otra vez como del cambio climático, en África versus Europa, en el sudeste asiático, fuera de países muy prósperos que hay como Singapur o Oceanía, eso es otra situación. Pero en general estas grandes migraciones, en el caso de Europa, que llegan a Europa del Medio Oriente, de todo el continente africano, entonces es un fenómeno de sur a norte que tiene que ser abordado. Aquí nos están llegando, me decía el titular de la Comar, de 103 países diferentes. 7 nada más. Sí, pero, sí. digamos, el tema fundamental son hondureños, venezolanos, cubanos y haitianos. ¿Qué hacemos con el vecindario, senador? Vecindario que expulsa a tanta gente, pues esos 4 países que le refería. Bueno, es que para poder resolver esto de fondo, tendría uno que cambiar las condiciones económicas e incluso las políticas de las naciones. Pero está uno hablando de Cuba y Venezuela. No, pero no solamente. Honduras y Haití. No, pero si nos vamos a muchos otros países de América Latina que tienen situaciones económicas, claro, esos países que acabas de mencionar, más importante es donde la situación económica es más seria. Pero en general, otra vez, si nos vamos a los países del Medio Oriente, Siria, Irak, Jordania, todos los países del Medio Oriente que también lanzan grandes flujos migratorios hacia Europa, tendría uno que resolver los problemas individuales de cada uno de estos países. Como eso va más allá, una mirada más amplia de la comunidad internacional. La comunidad internacional lo que sí puede hacer es establecer reglas para manejar estas corrientes migratorias que no van a cesar. Otra vez, qué curioso, hay muchos paralelismos con la cuestión del cambio climático, ¿no? Sí, los hay. Nadie va a eliminar estos movimientos migratorios. Al contrario, yo estoy prácticamente seguro de que en 20 o 30 años serán todavía peores, mientras subsista el sistema económico
centrado en la concentración extrema del ingreso, en, como se dice, en el 1% o menos de 1% de la población mundial. Y en los factores expulsivos y atractivos. Sí. La mirada está del sur global. La canciller como que se ha enredado un poquito con el tema del grupo de los 77, que sí, que no, que sí. En su discurso el sábado dice, México está considerando, ya optó por el gerundio, participar en los debates y empeños del grupo de los 77. ¿A usted qué opinión le merece eso? Vas a decir que soy muy diplomático, pero yo creo que... Es usted un refinadísimo diplomático. Yo creo que hay que considerarlo. No, está bien. Entonces, esta idea de la mirada diferente del sur global, claro, cuando somos América del Norte. Es que yo siempre digo, México es un país de múltiples... Pertenencias, exactamente, ¿no? Porque pertenecemos a América del Norte, evidentemente, sobre todo por el TEMEC y demás. Pero sobre todo culturalmente pertenecemos a América del Sur. Luego somos un país atlántico, pero también somos un país pacífico. Estas múltiples pertenencias, no sé por qué habría que preguntarle al doctor Freud por qué se me fue ahora esa palabra, pero yo lo ayudo en eso. Eso nos pone en una condición muy peculiar, más complicada, pero también más llena de posibilidades, de potencialidades. No. Oiga, finalmente, para concluir esta conversación, tenía mucho interés en escuchar su punto de vista. El eje central de esta reunión en la ONU era reconstruir la confianza. Después de toda esta semana de discursos, hemos oído a los principales líderes del mundo hablar. ¿Usted cree que se ha avanzado en eso? Seguimos teniendo un mundo tremendamente polarizado y cada loco con su tema. Sí, y bueno, el hecho de que no hayan asistido tantos jefes de Estado a la apertura de la Asamblea General, a mí me parece un muy mal signo. Creo que es un error. Creo que todos tenemos que apoyar a las Naciones Unidas porque es lo que hay, es lo que tenemos. Ahora, quería yo mencionar en una de estas preguntas, ¿cuál es el problema central, a mi modo de ver, de las Naciones Unidas? La forma en que está estructurado el Consejo de Seguridad. Mientras no haya más que 5 naciones, las fundadoras, ¿no?, y las triunfadoras de la Segunda Guerra Mundial, que tienen el poder de vetar cualquier acción decidida por la Asamblea General de la ONU, de ahí viene la frustración de la organización y de la opinión pública que dice, ¿por qué la ONU no pudo evitar, por ejemplo, el problema de Ucrania? Incontables más. Rusia decidió invadir. Bueno, y es uno de los países... No hay ONU que pueda parar eso, ¿no? Y es uno de los países que tienen poder de veto sí, en el Consejo de Seguridad. Y lo paralizó todo este tiempo, ¿no? Entonces, mientras no se reforme la membresía del Consejo de Seguridad, a mí me parece que vamos a seguir observando pues limitaciones en la acción de las Naciones Unidas. Sí, que tiene ahí ese problema. Senador, le agradezco muchísimo el tiempo que haya venido el día de hoy. Muchas gracias, senador Vasconcelos.